Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenos días, buenas tardes, amigos nicaragüenses, damas y caballeros. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. De antemano les doy las gracias por dejarnos entrar a sus hogares para compartir con ustedes relatos de mucha importancia, entrevistas, análisis y comentarios y aclaraciones de nuestra reciente historia. Ante nada, quisiera hacer unos comentarios relacionados a nuestro comportamiento como seres humanos y hermanos nicaragüenses. A mí me enseñaron que en la política el arte es sumar, no restar. Me he quedado enormemente sorprendido de la cantidad de personas que descalifican a hermanos nicaragüenses sin base alguna, a base de cohechos y sin ninguna prueba fidedigna, tildan a terceras personas de ser sandinistas o infiltrados. Esa filosofía tan cerrada, tan rígida, no va a permitir ninguna unidad entre los nicaragüenses. Yo no estoy hablando de hacerme hermano de sandinistas y mucho menos MRS. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el pueblo tiene que ser abierto entre ellos, entre nosotros los nicaragüenses. Yo tengo personas que conozco que fueron sandinistas, no son amigos, pero son conocidos, con quien yo tengo un intercambio social de conversación. Eso no quiere decir que yo soy sandinista. Simplemente me interesa conocer y saber la verdad. Eso es mi verdadero propósito. He recibido llamadas de individuos pidiendo que se saque a X individuo de tal organización porque tienen cuáles y tales defectos. Son cuáles y tales políticos. Ese es uno de los problemas serios de nuestra sociedad. Es como si no hubiese tolerancia, respeto o cristianismo. Así jamás nos vamos a juntar para votar esta dictadura. En otro plano, hace 2 días, en el programa de Luis Galeano, Café con Voz, un programa que yo veo, el doctor Guillermo Bell advirtió muy claramente que los líderes de la diáspora no deben darle falsas esperanzas al pueblo. Adicionalmente, se ha desatado una de hacer organizaciones de papel. Yo y mis amigos, sin verdaderamente tener una base popular, prometiendo cualquier cantidad de inventos que no saben cómo cumplir. Yo les quiero decir a mis compatriotas que están en el mismo esfuerzo que estoy yo, que nosotros tenemos que ser absolutamente solidarios, honestos y sinceros con nuestra gente. La batalla contra la dictadura es muy difícil. Y como dijo el doctor Bell, no es así nomás que vamos a convencer a cancilleres de diferentes países que representan a diferentes gobiernos, quienes por lo general envían a sus cancilleres a la OEA ya con órdenes de marchar. Esto es lo que usted va a decir. Porque, como dijo el doctor Bell, esas son las instrucciones que recibe
del Head of State, el encargado del Estado que representa el presidente, el primer ministro, etc. Sin embargo, sí podemos influenciar la opinión pública. En gran parte es la que influencia a su vez a esos líderes, que en su momento puede influenciar la política exterior de ciertos países. Entonces los esfuerzos que hacemos son buenos, siempre y cuando no demos falsas expectativas. La otra cosa que me parece que estamos perdiendo realidad y perspectiva es en el uso de la palabra diálogo. La razón que la mayoría de nosotros le tenemos una, ¿qué te diría yo? Una opinión negativa de un diálogo es porque hemos visto cómo la corrupción de algunos politiqueros de derecha o de izquierda se han prestado a transar con los Ortega Murillo pactos sucios que traicionan a quienes supuestamente representan, con tal de recibir plata por debajo de la mesa o beneficios de algún tipo. Amigos, este es el mismo síndrome como el problema en este país de portar y usar armas por ciudadanos privados. Ni el diálogo es corrupto, ni las armas matan a nadie. Son los seres humanos los que se prestan a la corrupción, por supuesto politiquera, e igualmente son los seres humanos los que agarran las armas y hacen el daño a otros seres humanos. Pero las armas son inertes y el diálogo es silencioso si no hay seres humanos detrás de eso. Recuerden, toda guerra que ha llegado a su fin requiere en algún momento un diálogo para desarrollar las estrategias y condiciones para el transferimiento de poder en cualquier parte del mundo. El diálogo no es el pecador, son los pecadores los que convierten el diálogo en algo incorrecto. En la Nicaragua Freedom Alliance, en alianza con una mesa de trabajo, lo que siempre hemos hablado es de la deslegitimación, la vocería en unidad de oposición, la mesa de trabajo donde la Nicaragua Freedom Alliance se acercó como una de las 9 o 10 organizaciones que ya están en alianza estratégica con la vocería y muchos de ellos, es deslegitimar un gobierno espurio de los Ortega Murillo, que nadie los eligió, nadie los puso como candidatos. Echaron preso a los candidatos, precandidatos, ni siquiera candidatos, y ellos jugaron el juego de una elección falsa. Da risa, es cómico y trágico a la vez. La vocería en unidad jamás caminaría un paso hacia la búsqueda de un acuerdo político para poder organizar una posible elección con vigilancia nacional e internacional, sin que primero la dictadura no cumpla con las resoluciones de la OEA del 2020, la eliminación de todas las leyes absurdas e ilegales e inconstitucionales, y ya no se diga inmorales, desde 2018 en adelante, y que haya un garante ante el mundo de la restauración de derechos ciudadanos. Eso no quiere decir que estamos aliándonos con el sandinismo. Solamente quiere decir que para volver a Nicaragua
ya que no hay ningún esfuerzo militar, y nadie lo quiere, tenemos que forjar un camino para sentarnos con el sandinismo públicamente, con una estrategia de una resolución política electoral. Esa es la recomendación que nosotros en la Nicaragua Freedom Alliance y por ende en la vocería exigimos. Escojamos bien quiénes nos van a representar. Eso es muy importante, porque si el representante es pactista, se arruinó la cosa. Pero tenemos que escoger bien a alguien para no ser traicionados, pues no hay otra manera de llegar a diferentes acuerdos con la dictadura que nos conlleven a propiciar acuerdos de apertura política y transición de poder, más que un conversatorio, un diálogo, el cual debería ser público y con claras intenciones y definidas metas, que el pueblo sepa a lo que vamos. Si la gente que dialoga es digna, es honesta, ni habrá pactos sucios en el país, en este país tan importante. De igual manera como en los Estados Unidos no hay mal uso de las armas privadas. O sea, no son las armas y no son los diálogos, sino que son los pactistas y los seres humanos los que destruyen a otros seres humanos. Bueno, pasando a una parte del programa muy interesante y la parte que más me gusta a mí, es el continuo afán de esclarecer nuestra reciente historia, que ha sido tan manipulada, tan tergiversada por gente sin escrúpulos, sin valores morales y mentirosos, como son los sandinistas, los MRS, criminales que han hecho tanto daño a Nicaragua que hoy en día nos encontramos otra vez en otra década, en otro siglo, con el mismo problema. Hoy tengo muchísimo gusto de entrevistar primero a un amigo que quiero mucho, a un oficial de la Guardia Nacional de los viejos tiempos, graduado en la Academia Militar de Nicaragua. Me refiero al teniente Jaime Gutiérrez Escorcia, un amigo y otro valiente defensor de la democracia de Nicaragua, quien casi perdió su vida en manos de los sandinistas cuando estaba herido y convaleciendo, hospitalizado en el hospital militar, en el propio momento cuando el general Somoza renuncia a la presidencia de la República. Es para mí un honor y un enorme gusto introducirles a Jaime Gutiérrez, mi amigo. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Jaime. Quisiera pedirte, por favor, aquí ante esta gran audiencia de nicaragüenses y de otras partes del mundo, que nos digas un poquito de lo que fue tu vida desde tu juventud hasta que llegaste a la Academia Militar. Contanos de tus primeros años. Es recordar en el tiempo mi niñez. Soy nacido en León, Nicaragua, de familia humilde. Mis padres tenían una familia muy grande, éramos 11 los sobrevivientes, 11. De 13, éramos 11 los sobrevivientes, y era muy difícil con el trabajo de mi papá y de mi mamá, pues educarnos a todos. Pero gracias a que las escuelas públicas eran gratis y que era muy eficiente la educación, pues todos pudimos entrar a estudiar. Creo que en el año 65 o 66, no recuerdo, yo estaba muy pequeño,
mis padres fueron enrolados en un programa hecho por el gobierno liberal del presidente de turno, donde conocido como Prole Numerosa, donde nos dieron un carnet a cada uno de nosotros y con eso teníamos descuento, recibíamos una mesada y cierta cantidad de dinero mensual para ayuda de nuestros padres que nos ayudaran a educar. Esa ley la pasó don Luis Somoza. Fíjate que no sabía. Te felicito porque eso fue una de las cosas que hizo que mi familia saliera adelante. Qué linda historia. Imagínate que yo recuerdo que la única obligación que tenían mis padres era primero demostrar que estábamos estudiando. Había que mostrar y reporte de estudio de las escuelas. Segundo, las vacunas al día. Tenían que llevarnos a la sanidad, así se llamaba en aquella época, a que nos dieran la vacuna y mantenernos al día siempre. Si cumplíamos con esos requisitos, el gobierno nos daba la ayuda que habían prometido. Y de esa manera, todos mis hermanos pudieron llegar a ser profesionales, graduándose en la universidad, donde la cuota que se cobraba era mínima para los que pertenecíamos a ese grupo. Mira, perdóname interrumpirte, Jaime, pero a mí me enorgullece enormemente, no porque mi papá era el presidente en ese momento, sino porque el Partido Liberal ahí demostró su verdadero color. Rojo, liberal, eso es lindo, porque esa misma filosofía fue la filosofía que creó el Código del Trabajo, que era la ley que protegía al trabajador nicaragüense de abusos de empresarios y dueños de negocios. La ley del salario mínimo, la ley del voto de la mujer. Esos son los ideales que hizo el Partido Liberal y por eso es que hoy en Nicaragua los liberales son la mayor parte del pueblo nicaragüense. Creo que realmente siempre los liberales fueron mayorías en Nicaragua, no ahora, en el pasado también. Mis raíces son liberales porque nací, crecí en el liberalismo, fue lo que conocí de joven. Mi papá enfermó y tuvo que quedar en silla de ruedas y nosotros nos vimos truncados en nuestro deseo de superación y buscando cómo superar. Una vez que yo logré terminar mi tercer año de secundaria en el instituto, hice mi solicitud para ingresar a la Academia Militar. Ingresé a la Academia Militar un 8 de mayo de 1972, junto con un número tal vez 80, 100 aspirantes a cadetes que queríamos salir adelante, que queríamos triunfar en la vida y habíamos escogido el camino militar para lograr nuestros objetivos. La educación militar iba acompañada con una educación académica. Sí, nosotros teníamos, cuando ingresamos, ya estamos en la escuela militar, el entrenamiento se basaba en dos ciclos. Uno civil, donde recibíamos las clases civiles para bachillerarnos, y la otra que era dado por profesores excelentes. Sí, magnífico, yo sé de eso. Y aparte de eso, teníamos las clases militares que eran dadas por instructores militares, oficiales que pertenecían a la academia, que habían sido cadetes también, que ya eran profesionales en su carrera, los cuales nos daban las clases militares. ¿Quiénes fueron los primeros 3 directores? ¿De dónde salieron los primeros directores de la academia? Para que la gente sepa cuál fue Mira, los primeros directores, acuérdate que la academia fue creada por un pacto que hubo cuando se formó la Guardia Nacional y los primeros directores fueron americanos graduados en West Point. Entonces se hizo más o menos un espejo de West Point. Decían y nos reconocían como la West Point chiquita, pero con un entrenamiento superior al que reciben los marines aquí. Muy estricto, muy fuerte. Y como nos decían los cadetes de mayor antigüedad, recuerden que ustedes no están en el teresiano, ustedes están en una escuela para ser los hombres. Y aquí se gradúan los que realmente tienen la vocación, los que no la tienen van a salir por ese portón.
Y así fue. Éramos como 100 y al final nos graduamos 24. Muy difícil, muy fuerte. Yo nunca entendía por qué tan rígida esa disciplina. Lo vine a entender después con los años. De hecho está, fíjate que nos decían los antiguos, y después yo mismo lo verifiqué, que nuestras mejores épocas fueron eso. La época de cadete, por muy duro, por mucho que en ese momento repudiáramos ese entrenamiento, fue nuestra mejor época. Los cadetes siempre los mantuvo el sistema como personas puras en su entrenamiento. Nunca hubo ningún proselitismo político, nunca hubo ningún culto a la personalidad de nadie. Éramos simplemente estudiantes militares nicaragüenses que queríamos formar parte de un ejército profesional para servir a la patria. Y todos estábamos encaminados en eso. Perdóname interrumpirte. Acabas de decir una cosa que es importante que la audiencia se dé cuenta. Cuando Jaime habla de proselitismo político en la academia y en el periodo de entrenamiento, yo quiero ser un poquito el abogado del diablo. ¿Usted me quiere decir a mí, teniente, que los capitanes y mayores antiguos suyos no le decían, ustedes tienen que ser somocistas? No, pero es que eso es lo que dicen. No, mira, eso es una mentira inventada por el enemigo. Es parte de la guerra psicológica a la que fuimos sometidos. La academia militar, no hay un solo elemento de la academia militar, ya sea que se haya graduado o que haya estado ahí 1 año, 2 años y que se fue porque no pudo con el entrenamiento, que pueda decir, nos entrenaban para servir a cierta persona. Nunca. La enseñanza era respetar los símbolos patrios. Nosotros nunca usamos ninguna bandera que no fuera la bandera nacional. Siempre llevamos nuestro escudo, que simbolizaba nuestra patria. Y siempre cantamos el himno nacional. En las mañanas izábamos la bandera y por las tardes la arreábamos. O sea, es difícil. Yo me río cuando la gente dice guardias somocistas. No éramos guardias somocistas. Éramos guardias nacionales del pueblo, nacidos en el pueblo y para servir al pueblo, pero que por desgracia fuimos sometidos a una guerra sucia que nos hizo ver de una manera diferente. Ahora, tenés que recordar de que la historia generalmente la escriben los vencedores. En este caso los sandinistas, aunque nunca nos hayan vencido militarmente, sí fueron los vencedores. Tenemos que reconocerlo, aunque nos duela. Bueno, voy a interrumpirte. No fueron los vencedores. Fueron los que se aprovecharon del vacío que quedó ahí, culpa de los americanos que permitieron que ellos fueran los vencedores. Pero a ustedes nunca los vencieron. Fíjate que yo he analizado todo eso. No hay un sandinista que se pueda parar donde mí y me dice, nosotros los vencimos en tal guerra, en tal combate. Nosotros hubieron escaramuzas fuertes y hubieron encerronas. Acuérdate que nosotros éramos un ejército constitucional que tenía que dar la cara. Andábamos por todas partes patrullando en espera que nos atacaran, porque no sabíamos dónde estaba el enemigo. Y sobre todo en las ciudades, que es un tipo de guerra urbana muy difícil de combatir por los daños colaterales que conlleva. Pero teníamos que esperar que nos atacaran para nosotros contraatacar, y aún así nunca nos derrotaron. A tal extremo que decían que era Condeca la que estaba ahí, o que éramos mercenarios, y éramos soldados nacidos, criados en Nicaragua y entrenados como cadetes y luego oficiales en la Academia Militar. Y en mi caso, después Dios me dio la oportunidad de servir a mi patria en la Escuela de Entrenamiento Básico, conocido como la EBI, en la cual creamos el soldado nuevo, el profesional. La Escuela de Entrenamiento ya existía desde antes. O sea, ya había una escuela sí, básica de entrenamiento de infantería, ya existía. Ya existía la Escuela de Entrenamiento Básico, pero sin el profesionalismo que nosotros llegamos a inyectarle. Tuvimos la oportunidad de que se nombró comandante de la escuela al hijo del general Somoza, y eso nos dio la oportunidad a la juventud de la Guardia,
que siempre soñamos con un ejército profesional, vimos la oportunidad de poder profesionalizar la Guardia y nos lanzamos con todo el entusiasmo de ese objetivo. Los resultados fueron evidentes. Y, fabricamos un soldado que valía 10 por 1. Uno de ellos hacía por 10 de los anteriores, sin menospreciar los anteriores. Simplemente ellos libraron su tiempo, libraron su guerra, fueron héroes como toda la Guardia Nacional, era una sola institución. Pero este soldado supo desquitar por lo que fue entrenado. Hombre, antes que llegues a la EBI, y te voy a dar seguimiento a eso, me acabo de recordar, viendo tus insignias, cuando yo era niño, pues yo nací en la casa presidencial y crecí en la sombra de la presidencia de mi padre, y a los 12 años yo me fui a la vida pues con mi papá, a la vida de mis padres, a la vida civil. Pero cada 27 de mayo había una parada militar en la explanada, donde después la EBI lo convirtió en la escuela de entrenamiento. Pero sí, era la cosa más linda ver a los soldados de la Academia Militar marchar de blanco con sus rifles. Oh Dios, qué lindo era. Mira, por eso te dije que fueron mis mejores tiempos. Y no lo sabía, que eran mis mejores tiempos. Y posiblemente de todos los que estudiaron con nosotros o pasaron por esa aula. La Academia Militar era tan linda verla desfilar que nosotros mismos nos asombrábamos cuando mirábamos videos. Las muchachas aplaudían, el pueblo se desbordaba y nosotros sacando pecho. Era fantástico. Sí. La disciplina era enorme. Yo me acuerdo una vez en la Plaza de la República, donde las muchachas nos miraban que estábamos, al capitán cadete se le olvidó mandar en parada de descanso y estábamos en atención y no podíamos hablar, no podíamos mover ni los ojos, ni las cejas. Y una de las muchachas, creo que del 1 de febrero, de la gimnasia rítmica, se acercó con una bolsa con agua y se me acerca, porque yo soy de los altos, era de los primeros, y me pone en la bolsa de agua y me dice, toma un poquito, que se está deshidratando. Y yo con una sed, con ganas de tomarme la bolsa, no la miraba, miraba al frente. Y con la mente en otro lugar para poder mantener la posición que tenía de atención. Ese incidente provocó que un oficial se diera cuenta que estábamos en atención y le dijo al capitán cadete y mandó a ponernos en posición de descanso. Pequeñas anécdotas, ¿no? ¿Qué pasa? Pero definitivamente ver desfilar a la Academia Militar en cualquier desfile. No, los días patrios eran los desfiles los días patrios se celebraban con una resonancia increíble con respecto a los símbolos patrios. Ahí no había ningún fotografía de Leonel Somoza ni nada. Ahí estaban los padres de la patria, los símbolos patrios y las escuelas encabezadas por la Academia Militar rindiendo honor a la patria. Era así como se celebraba. Ahora dicen que es un carnaval. Bailan, se mueven y hacen un show. La ropa en nosotros eso es sexo y locura. Todo cambió en Nicaragua, todo cambió en Nicaragua. Cuando yo fui a la escuela primaria, secundaria, nosotros rezábamos antes de entrar al aula y se cantaba el himno nacional. Así es. Eso se perdió. Incluso cuando se arriaba la bandera o se izaba la bandera, la gente tenía que pararse en Neón, me acuerdo, y los taxistas paraban sus taxis, se paraban y ponían la mano en el pecho. Sí. Respeto a los símbolos patrios. Ahora se ha puesto el trapo rojo y negro por encima de los símbolos patrios, que creo que es un error y que no solamente... Una falta de respeto. Una falta de respeto y tratar de minimizar y humillar los símbolos patrios. Y no solo eso, Jaime, no solo han vulgareado, como dice la gente hoy en día, los símbolos patrios, sino que símbolos eclesiásticos de la iglesia. Esta señora fantasma de la Chayo Murillo vive queriendo pretender que es algo tan especial como la madre de la patria, cuando es una mujer tan repudiada, enteramente repudiada. Entonces le falta el respeto a la iglesia,
quiere mantener la Navidad por meses adelante, quiere hacer cosas y son falsos sentimientos porque es la criminal más... Entre ella y su marido han asesinado literalmente a cientos de personas inocentes. Y eso es lo que está a la vista. Sí. Porque hay mucho más. Mira, yo siento y veo el dolor del pueblo nicaragüense y mi corazón siente, ¿no? Porque es algo que le quisimos evitar. Cuando nosotros estábamos en el 79 y estábamos combatiendo al sandinismo, compañeros míos del instituto que ya estaban apoyando al sandinismo me decían: ¿qué estás haciendo, Jaime? Apoya a tu pueblo. Tenemos que salir de esta dictadura. Y yo les decía: están equivocados. Este es un gobierno constitucional y va a terminar su periodo y se va. Pero los que vienen, lo que traen es el comunismo. Esta es parte de una confabulación que ha habido internacional y nacionalmente para derrocar el sistema democrático que impera en Nicaragua. No me creyeron. Se burlaban y me decían: no, estás equivocado. Cuando ganó doña Violeta y yo pude regresar a Nicaragua para visitar a mi mamá, esos mismos compañeros me buscaron y me decían: hermano, ya viste cómo estamos, cómo nos hicieron, cómo nos dañaron. Y yo les dije: no, yo lo veo bien, bonito. Esa era mi venganza, sentir yo la satisfacción de que ahora ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Y te digo, no solamente eso, ahora se asustan y que los derechos humanos, y hay muchas organizaciones y grupos que están encima apoyando y informando al pueblo y al mundo lo que está pasando en Nicaragua. En nuestra época no fue así. Los militares... No había los medios que hay ahora. No, y no solamente eso, no había la voluntad. Los militares éramos repudiados, odiados, y lo que tenían era una revancha contra el perdedor. Humillaron a muchos prisioneros, le hicieron comerse sus propias heces, beber sus orines, los golpearon, los humillaron hasta más no poder. En el hospital militar entraron los sandinistas porque nosotros fuimos traicionados por la Cruz Roja Internacional. Esa es otra historia que tengo. La Cruz Roja Internacional nos engañó, nos hizo entregar las armas, ya había terminado la guerra, por favor no se sigan matando entre hermanos, y nosotros accedimos. Se les va a respetar la vida. Apenas entregamos las armas, la Cruz Roja se hizo a un lado y entraron los sandinistas a disparar, a matar gente. Los que estuvimos en el hospital militar lo saben perfectamente, que no estoy mintiendo. Había muchos soldados que estaban con los pies tunco, amarrados, y les daban los muñones y todo. Los gritos eran increíbles. Y nos querían poner a gritar patria libre y que contestáramos o morir. Como no le contestábamos, entonces tiraban ráfagas de tiro. Ante esa agresión, me fui a hablar con los de la Cruz Roja, y los de la Cruz Roja me dijeron que ellos no entendían lo que yo les decía y se fueron para otro lado. Entonces me di cuenta que habíamos sido engañados y traicionados. Y aparte de eso, ningún organismo internacional ni nacional se prestó para defender a las Guardias Nacionales de los crímenes que estaban cometiendo contra Guardias Nacionales, familias de Guardias Nacionales, gente del Partido Liberal. Su único pecado era trabajar para el gobierno en la alcaldía o en cualquier lugar de eso. Los mataron para robarles sus propiedades, los asesinaron, los violaron a las mujeres. Entonces, y fue tan brutal la embestida en contra de nosotros, que fíjate que crearon un organismo para juzgarnos, el cual ya tenía sentencias preestablecidas, y a todos los acusaban de lo mismo. Fue general: te acusamos por crímenes de lesa humanidad, te acusamos por esto, te acusamos por pertenecer a una institución terrorista. No, nosotros éramos un ejército constitucional, profesional, no éramos una organización terrorista. Y te decían 100 años de cárcel, pero como la revolución es generosa, 30 años. Era una burla. Nunca hubo defensa, nunca hubo que se le presentara ningún caso específico a nadie. Nos acusaban nuestros enemigos de cometer crímenes de lesa humanidad y de tener muchas tumbas
por todo el territorio nacional, tumbas con mucha gente asesinada y que habían sido... Perdóname, para no perder el hilo de esto, porque me molesta esas falsedades. ¿Y qué hicieron? Tienen 40 y pico años de estar en el poder y nunca han demostrado fosas comunes de asesinados por la Guardia Nacional. Al contrario, los comités de derechos humanos lo que encontraron fueron fosas comunes de guardias nacionales hechos por ellos. Sí. En la zona franca, en las diferentes cuarteles de Nicaragua, León, como fue Granada, que mataron a casi todos, que hasta quedó loco el comandante de ahí de tanto estar matando, como fue el caso aquí del hospital, en el mismo hospital militar, en los predios del hospital militar, un montón de soldados que fueron asesinados por los cazaperros, así se hacían llamar, y nadie los investigó. Y ahora es que han salido, no lo digo yo, si alguien quiere puede entrar a revisar los derechos humanos, las denuncias, y ahí hay monstruosidades de lo que hizo el sandinismo. O sea que esto que ellos están haciendo no es nuevo, esto lo han hecho siempre. Lo que pasa es que antes las víctimas éramos nosotros. Pero ahora es otro segmento de la población. Pero espérate, Jaime, yo quiero ser abogado del diablo porque es importante, como dicen, ponerle el cascabel al gato a este argumento. ¿Qué hay de guardias que abusaban? Porque hay que poner la perspectiva, ¿verdad? La Guardia Nacional fue fundada, creo que en 1926. Desde 1926 y cesó de existir en 1979. En todo ese tiempo, la Guardia Nacional fue el instrumento que mantuvo la paz y el orden, porque recordémonos que salimos de la guerra del 26 entre liberales y conservadores, y previo a eso igual, a ver, las guerras partidaristas de Nicaragua fueron enormemente destructivas y causaron un retraso económico para el país tremendo. Fue hasta que llegó la Guardia Nacional que se puso el país en paz, y fue la Guardia Nacional la que juzgó a Sandino como un asaltacamino, un bandolero que andaba matando a gente. Como yo les he contado muchas veces, en mi casa estuvo un señor que fue testigo de Sandino asesinar a su mamá, José Ramón Rivera. Yo no estoy inventando. Entonces, quiero que quede claro que la Guardia Nacional se merece reconocimiento de la paz en el país, en esos 40 o 50 años de su existencia. Te voy a responder diciéndote, porque mucha gente dirá, los guardias somocistas ahora son angelitos. No, nosotros no fuimos ni ángeles ni fuimos demonios. Fuimos oficiales o soldados profesionales que se entrenó para servir a la patria, para defenderla de cualquier circunstancia. Y fuimos sometidos a una guerra que nosotros nunca deseamos, porque sabemos los malsabores de la guerra. Fuimos sometidos a una guerra primero psicológica, o guerra sucia, como yo le llamo. Después una guerra verdadera, de sabotaje, de terrorismo. Fuimos entrenados para todas esas etapas y logramos contrarrestar todas esas etapas, pero por desgracia los países que considerábamos amigos nos traicionaron y al final la historia es conocida, sucumbimos por falta de apoyo, por falta de... ¿Pero qué hay de guardias que abusaron su...? Contanos de eso, por favor. Te dije que no éramos ni ángeles ni demonios, éramos militares. O sea, habrían unas cuantas podridas manzanas en el cesto, pero eso no eran todos. No, te lo voy a explicar de una manera mejor. Cualquiera de los oyentes que esté viendo este programa sabe que en su familia hay por lo menos una oveja negra. ¿Y qué podemos esperar de un ejército criado por nicaragüenses y de bajo extracto, como éramos todos nosotros? Ahí no había millonarios ni nada, ahí éramos clase media y clase pobre, gente del pueblo,
que había buscado servir a la patria por ese medio. ¿Usted cree que no se va a colar en un ejército que recibe de todo, incluso de los dos partidos políticos, que no se va a colar una oveja negra? Por favor, seríamos ilusos pensar que no había, que todos éramos santos y que no había. Claro que hubo errores, yo le llamo errores, y claro que hubo abuso de autoridad, pero también había leyes que lo castigaban, leyes que se les metía un consejo de guerra y se les podía dar hasta la baja o se les degradaba. O sea que no eran tolerados los abusos de la población. Por desgracia ocurrieron. Y después, durante la guerra, dígame qué país, con qué ejército lleva una guerra como la que nosotros sufrimos en las ciudades que no tenga daños colaterales. Por favor, hasta los Estados Unidos lo ha tenido. Te lo acepto y creo que es justo y correcto, pero Jaime, la audiencia quiere primero estar seguro que nosotros en este programa contemos la verdad, que nosotros digamos la historia como es. Eso es parte de esto, esclarecimiento, y es mi opinión que ese esclarecimiento los beneficia a ustedes. Tengo que dar una declaración aquí. El teniente Gutiérrez estaba herido en el hospital militar cuando el general Somoza renunció a su cargo. Y entraron los sandinistas, específicamente Edén Pastora, a buscar a Jaime Gutiérrez, porque Jaime había sido uno de los oficiales encargados de defender la frontera sur, de donde los internacionalistas querían invadir a Nicaragua, en los miles, que es otro punto que voy a tocar más adelante. El número de guardias nacionales que existían en Nicaragua en total, y después el número de verdaderos combatientes dentro de ese ejército, porque la relación entre un guardia versus sandinistas en combate era como 8-1. Y yo no sé los datos exactos, pero por cada guardia tenían que haber 8 sandinistas o internacionalistas buscando cómo derrocar al gobierno, y nunca lo lograron. El gobierno renunció por la resolución de la OEA en obediencia. En esos tiempos había cierto respeto ante el mundo de las determinaciones de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, cosas que ahora se limpian con eso los sandinistas. Entonces, me gustaría que entendiéramos claramente que el soldado que tienen aquí fue víctima de una incursión física en su contra, estando herido en el hospital militar. Contanos, por favor, qué te hizo Edén Pastora, qué pasó. Mira, Edén Pastora parece que como habían hecho un control de los que estábamos ahí, oficiales, llegó a buscar cómo entrevistar a los oficiales, y cuando se dio cuenta yo era el único oficial de la EBI que estaba ahí. Y él se asombró, la EBI, y llegó, me acuerdo, con unos chilenos que por cierto me golpearon, porque por la manera tal vez altanera que yo le contestaba. Él quería saber cuántos miles y miles de combatientes tuvo en la zona sur peleando contra él, la Guardia Nacional. Y yo me puse a reír. Le dije, nosotros no tenemos miles ni miles. Los que defendimos la zona sur, en mi caso yo fui uno de los combatientes de la zona sur, tal vez llegábamos a 500, 600. Y creo, y lo dudo, ¿no? Y eso con la retaguardia, con el cocinero y con la gente que estaba en el puesto de control. Porque nosotros los combatientes estábamos al frente. Entonces, no querían creer que un grupo tan pequeño los haya controlado. Y nos decía, pero ustedes anduvieron con Condeca. ¿Qué es Condeca? Somos nosotros. Y me decía, bueno, ¿y vos no me tenés miedo? Entonces yo le contesté, y está supuesto que yo le tenga miedo. Ah, dice, bueno, ¿y todavía tenés
te sentí me dijo mal la palabra, para contestar. Y me pegó una patada. Era un chileno, lo quedé viendo, porque me botó al piso, porque me agarró desprevenido y me dio en pleno boca el estómago. Y le dije, no, hombre, fíjate, le digo que yo nunca he sido valiente. Simplemente siempre anduve con el miedo en mi cuerpo. Pero tanto tiempo anduve combatiendo con el miedo en mi cuerpo que me acostumbré a él. Posiblemente ahora lo tengo, pero no lo siento. Porque ya nos hicimos amigos de tanto tenerlo. El que combatió, que diga que nunca sintió temor ante una embestida o un combate, miente. Porque parte del ser humano es sentir el temor, pero ese temor, ese miedo, es el que nos hace reaccionar, y sobre todo el militar que está entrenado para sobrepasar el miedo y llevar a cabo las acciones que tiene que hacer para contrarrestar al enemigo. Es lo que quería aclarar. Ese concepto interesante de que te volvés compañero de tu propio miedo, porque vive con vos. Me acostumbré a él. Nunca lo había escuchado. Qué interesante. ¿Cómo fueron las experiencias de combate cuando vos saliste de la academia, que fueron a resguardar las fronteras y el campesinado en las montañas y qué sé yo? ¿Tuviste experiencias ahí de infiltrados comunistas que llegaban a llegar? Mira, Álvaro, cuando yo me gradué de la Academia Militar, mi sueño realizado, también realicé mi otro sueño. Me enamoré, conocí a mi esposa antes de graduarme, y 3 meses después de graduado y de conocerla a ella, nos estábamos casando. Me hice novio de ella el 4 de julio del 76 y me casé en octubre. Una gran dama, doña Iliana, la Sí, conozco muy bien, la quiero mucho. ¿Cuántos años llevan casados? 40 y pico de años casados. Y gracias a Dios hemos pasado duras y maduras. Jaime, ¿y qué hiciste cuando viniste aquí? ¿Con cuánto dinero viniste? Mira, yo no saqué nada, yo saqué solamente mi vida, pero mi señora logró sacar un poco de dinero recogiéndolo de la misma familia. Cuando logré comunicarme. ¿Pero cuánto dinero pudo haber sido en León en esa guerra? Bueno, cuando venimos aquí ya a nuestra meta, que era Miami, los Estados Unidos, teníamos $300. Fíjate vos. Una niña de 3 meses y una ansiedad por salir adelante y comernos el mundo. ¿Y qué hiciste? Lo que hace todo ser humano, trabajar para mantener a la familia. Mira, fue muy duro el comienzo, como todos los que emigramos a este país. Empecé, primero fue a cortar tomate. Como en ese tiempo no teníamos ni en qué caer muertos, el tomate nos servía de desayuno, de almuerzo y de cena, porque lo que podíamos nos lo echábamos en la bolsa, y los que no, mientras estábamos cortando, comíamos. Después que pasé esa etapa del tomate, por mi cuñado me di cuenta de que el car wash daba dinero, y aquí en Miami en esa época... Lavacarro. Lavacarro, no había lavacarro en Miami. Entonces le dije yo, déjame... Él estaba trabajando en el único que había, que era una 37 Avenida y Flagler. Era una gasolinera fina. Y le dije, mira, averigua todo lo referente al negocio de lavar carros, los líquidos, donde se compran, etcétera, etcétera. Y yo voy a buscar un local. Yo como gran comerciante buscando un local, si yo ni sabía cómo era Miami, qué iba a ser. Y se me dio la idea de ir por gasolinera en gasolinera ofreciendo que me dieran la oportunidad de rentar un espacio. Como era nuevo, nadie lo hacía, me lo negaron en todas partes. Entonces comprendí que estaba usando la técnica equivocada. Y acordate que fuimos entrenados para lograr vencer siempre, salir adelante. Eso es lo que yo más amo de la Guardia Nacional, que me hizo hombre y que me enseñó a vencer las adversidades. Y entonces, basado en mi entrenamiento, empecé a ver las posibilidades y dije yo, estoy haciendo mal. Mejor voy a ir a ofrecerme para trabajar echando gasolina. Y ya desde adentro me como al monstruo. Y entonces fui, después de varias gasolineras, conseguí trabajo en una gasolinera, en la 17 y la 20, era una Texaco.
Y empecé a trabajar. Era un señor que acaba de comprar la gasolinera, un cubano que venía de Nueva York y había metido una demanda y tenía dinero y compró la gasolinera. Él era mecánico de profesión y tenía al hijo que echaba gasolina y yo que era su empleado. Como soy inquieto, empecé primero a tratar de crecer en el negocio. Y yo le decía, mire, Mariano, aquí no estamos sacando el dinero suficiente. Si usted, ahí está la plaza, ahí hay muchos lugares que tienen camiones y todo, que esos son clientes potenciales para su mecánica y para la gasolina. ¿Y cómo le hacemos? Déjeme ir a hablar con ellos. Y me dejó, y fui y convencí a la gente, les hablaba bonito, no tienen que darle dinero a sus clientes, etcétera, etcétera. El asunto fue de que la gasolinera creció y con el tiempo ya éramos 8 empleados y yo era el manager. Y al final, para no hacerte largo el cuento, pues llegué a ser dueño de gasolinera, de una que la Texaco nos premió por ser consecutivamente 3 años el dealer número 1 en toda la Florida. Y le di una gasolinera a él y yo la fui a administrar. Y ahí aproveché para poner las condiciones que yo iba si me hacía socio. No tenemos el tiempo de pasar en todos los detalles, que yo conozco bastante de la historia de Jaime, pero les aseguro que esta es una historia de el éxito y el orgullo de Nicaragua. Este es un nicaragüense muy exitoso, pero no me voy a meter en números, créanme, es extremadamente exitoso. Y eso viene del esfuerzo y el entrenamiento que tuvo en su vida. Por ende, hombre... Perdóname, y el apoyo que me dio mi esposa y sobre todo la bendición de Dios. Sin él no hubiéramos podido hacer nada. Pero decime una cosa, como soldado que fuiste y como nicaragüense que eres, ¿vos querés otra guerra para sacar a la dictadura o preferís una solución política electoral? Mira, mi entrenamiento es netamente militar y aunque ya no ejerza mi carrera, yo soy un militar profesional. Fui entrenado en el arte de la guerra. Sé lo duro que es una guerra, la viví y sé el daño que se hace en una guerra. Y pienso que Nicaragua es un país que ya está saturado de guerra, demasiado guerra. Estudiar la historia de Nicaragua desde la conquista de los españoles hasta nuestros días, Estado, violencia, guerra, violencia. Incluso una vez me leí un libro hecho por un sandinista que decía Nicaragua, revolución en familia, donde él habla de que Nicaragua siempre, cualquiera tiene un familiar en un bando o en el otro, y que entre las mismas familias se matan. Y es verdad, eso pasó en Nicaragua y ha pasado siempre. Ahora mismo debe haber muchos antisandinistas que tienen familiares que son sandinistas y que son fanáticos del sistema. Entonces yo creo que una guerra, sobre todo cuando la has vivido, es muy cruel. Nicaragua no necesita guerra. Nicaragua necesita paz para desarrollar, como la paz que le dio en su momento el Partido Liberal, apoyado en el Ejército Constitucional de Nicaragua. Hombre, vos ahorita decís liberalismo, pero vos como soldado en aquellos tiempos no eras político, no podías... No, definitivamente ni ¿podías votar? Nunca votamos, era prohibido hacer proselitismo político y era prohibido apoyar a cualquiera y era prohibido votar, no teníamos derecho al voto. Pero ya con el tiempo, acordate, ya me quité el uniforme, ahora ando una ropa normal, en este caso un traje. Ya mi traje de militar está guardado en una percha en mi casa y la mente va cambiando. Ese es el traje con que veniste. Exacto. Entonces, uno no puede pensar solamente en guerra. Mis pensamientos son militares, mi entrenamiento es netamente militar. Pero ya la edad, la experiencia de los años te da que hay otras maneras de lograr las metas. Yo estoy de acuerdo en la lucha política en Nicaragua, pero la lucha cívica. La lucha cívica a través de la política. Pero el pueblo está cansado de personas que simplemente hacen uso de esa necesidad de libertad del pueblo para ganar
un hueso o para ganar un beneficio de la dictadura. Eso es lo lo podemos triste. ver en el caso mismo de este señor, ¿cómo se llama? Que primero era liberal, que estuvo con Arnoldo, que daba la vida por él, después se hizo bolañista, después salió, no, yo lo que soy es sandinista, ¿cómo se llama? Wilfredo Navarro. Sí. Ese tipo de personas ensucian a su familia. Yo conozco la familia de él. Una gran familia que se ha distanciado de él, que lo repudian por su forma de ser, por su servilismo. La familia de ella está asilados, viven aquí en California. La mamá se vino para acá, las hermanas, todos ellos. Y no quieren saber de él. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. O sea, de ese tipo de políticos el pueblo de Nicaragua está cansado. Se necesita políticos con otra visión, con otra mentalidad, que le ayuden al pueblo. No va a ser una revolución falsa donde quítate tú para ponerme yo, sino una verdadera revolución. Fíjate que los americanos necesitaron solo una y Francia una para salir adelante y ser lo que ahora son. Nicaragua lleva 3 fallidas revoluciones. Y Entre otras. Entre otras. Y nunca ha logrado salir adelante. ¿Por qué? Porque no se ha hecho por el progreso ni por el bienestar del pueblo. Se ha hecho por el beneficio del grupo que lo hace. Y esa mentalidad se tiene que cambiar. Creo que Nicaragua es un país que necesita y merece un mejor porvenir. Es mi manera de pensar. La guerra no es lo más viable. A lo mejor llegaría a ser una alternativa, pero yo pienso que si el ejército que tienen los sandinistas, que se debería llamar Ejército de Nicaragua, se amarran los pantalones, porque ya deben de haber muchos militares que son egresados de la escuela militar de ellos, que no son los militares de dedo que se autoproclamaron comandantes de la revolución. Tiene que haber muchos de ellos que son profesionales como lo fuimos nosotros, Sí. que deberían de tomar conciencia y tomar el rumbo que la patria necesita. Un golpe de Estado de parte de ellos sería la mejor solución al sufrimiento de Nicaragua. Sí. Y eso haría que los militares que hoy están siendo vistos con cierto recelo y odio se conviertan en los héroes de Nicaragua. Siempre y cuando respeten el orden constitucional, siempre y cuando le entreguen las llaves del poder a los civiles que son electos, no para que se pongan y se queden en el No, poder. definitivamente, mira, los militares, yo te dije, no somos políticos. Si se da un golpe militar en Nicaragua, que sería la mejor opción, porque ahí le temblaría Ortega, temblaría la policía y temblarían los paramilitares. Si los militares dan un golpe militar, lógicamente tienen que formar una junta de gobierno compuesta de opositores y llamar a elecciones en un plazo no mayor de 6 meses, qué sé yo, para que Nicaragua se encauce nuevamente en la senda democrática. Y ellos, como garantizantes de la democracia en Nicaragua, de la democracia en Nicaragua, se anotarían un 100, pasarían a ser el orgullo de su familia y sentirían el orgullo de vestir ese uniforme que hoy lo están ensuciando sin necesidad por culpa de una dictadura. Jaime, estamos llegando al fin del programa. Yo, en lo personal, tengo muchísimo gusto de haberte tenido aquí. La audiencia le encanta el esclarecimiento de la historia. Vos, Jaime, sos representativo de lo que fue la Guardia Nacional en su momento y has limpiado bastante los mitos falsos que el sandinismo ha tergiversado, inventado, mentido, calumniado para llegar a donde están. Lo que te dijo aquellos conocidos en León cuando volviste a ver a tu mamá la primera vez, me sucedió a mí en el mercado de Monimbó en Masaya en 1990, cuando las vivanderas, por lo menos 8, 9 que estaban ahí, al darse cuenta quién era yo, me decía, ay Dios mío, gracias a Dios ya están de vuelta los Somoza, porque
estos hijos de la gran tal nos engañaron, nos mintieron y nos hicieron paste. Eso, hay testigos de eso que viven todavía, algunos ya fallecieron de los testigos que estábamos ahí cuando eso sucedió. Ese sentimiento hoy prevalece en Nicaragua y es la razón por la cual tenemos que limpiar la historia. Es la razón por la cual Jaime está aquí y es una gran razón por la cual este programa funciona. Es un esclarecimiento de la historia para que la verdad salga adelante. Muchas gracias por habernos recibido, Jaime, perdón. Sí, perdón. Quería simplemente darte las gracias, la oportunidad de abrirnos esta ventana a los que fuimos guardias nacionales para poder expresar nuestra verdad ante la historia de Nicaragua. Porque hasta ahora el pueblo ha escuchado la versión, y sobre todo la juventud que no nos conoció, la versión que los sandinistas han querido decir de nosotros, los guardias nacionales. Nosotros somos seres humanos, igual que ustedes, los que me están viendo y escuchando, con los mismos sentimientos, creemos en un Dios. Y ¿Tienen hijos? Tenemos hijos, tenemos una familia que amamos y que al igual que ustedes luchamos por sacar adelante. No somos monstruos. Ese panfleto, esa historia que le vendieron es falsa. Y me expongo a cualquier escrutinio de cualquier sandinista o de cualquier persona sobre nosotros en igualdad de condiciones. No éramos criminales, éramos soldados profesionales al servicio de la patria, que nos tocó defender al país de una embestida y una invasión comunista. Es otra historia. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad. Espero que por aquí desfilemos más militares, que sé que tenemos historia. Todos cargamos una historia. Mi historia podría durar días contándola. Igual las tienen ellos. Por lo pequeño del programa, lo sabemos entender. Si acaso me limité hablando de más en algunas cosas, me disculpan, valga la redundancia, pero es la oportunidad de poder esclarecer cosas que hasta este momento han estado vedadas para el pueblo. Y te has lucido y te agradezco mucho, Jaime. No, te agradezco. Muchas gracias, como siempre. Muy orgulloso de vos y de tu familia. Gracias. Sabes que te aprecio. Te he tratado relativamente muy poco, pero por lo que he sabido, ya la vida nos ha enseñado a conocer a las personas. Sos un amigo leal. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y muchas gracias, damas y caballeros. En nombre de Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude a liberar los presos políticos que todavía existen, sobre todo nuestro queridísimo Monseñor Álvarez. Muchísimas gracias y buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.